al cronograma de clases nos tocaría hoy dar los medios de impugnación. ¿Qué quiere significar el cronograma de clase? Que ya pasamos por la sentencia. Recuerden ustedes que dijimos que era la máxima expresión del órgano jurisdiccional cuando decidía una cuestión que estaba, por supuesto, sujeta a que alguna de las partes no haya quedado conforme. Alguna vez puede pasar que la sentencia haya sido satisfactoria para ambas partes, en cuyo caso no podríamos estar hablando de medios de impugnación, sino de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, que en la próxima clase vamos a analizar cosa juzgada. Hoy vamos a analizar qué remedios hay contra esa sentencia cuando una de las partes o terceros legitimados puedan tener algún agravio contra la decisión judicial. Una primera pregunta, profe. Pertús sí. Le habla. ¿Por qué le habla a Pertús? Sí, sí. Directamente yo leí un artículo y el autor dice que hay que hablar contundentemente de medios de impugnación y no de recursos. Exacto. Hace esa aclaración, pero no entendí por qué. No lo... El autor está en lo cierto. El primer autor que comenzó con un trabajo muy interesante de los medios de impugnación fue Giovanni Leone, autor italiano cuyo libro está en español. Giovanni Leone tiene una obra del Tratado de los Medios de Impugnación y sostiene que estos medios de impugnación pueden tener distintas características. Y después de la clase de hoy vamos a tratar de encontrar la exactitud de lo que estamos señalando, porque no cualquier cosa es una actividad impugnaticia. Lo primero que tengo que decirles, para que tomen nota, y de esto siempre damos una definición clara para que ustedes recuerden los sujetos, el objeto que tiene la institución, vamos a decir que los medios de impugnación son los medios establecidos por la ley a las partes o eventualmente a terceros legitimados a efectos de que el mismo órgano jurisdiccional u otro órgano superior modifique una resolución que le causa un agravio. Entonces, en esta definición, que vamos a permitirnos subrayar elementos que lo integran, la primera condición que hay que subrayar es que son establecidos por las leyes. Los recursos son limitados, son los que la ley establece como tal. El recurso que sentirse como expresión común o cotidiana, en realidad es lo que cabe señalar como medio de impugnación al órgano jurisdiccional. Es decir, que lo único que lo que se puede recurrir es que la ley admita que algún órgano, el mismo o un órgano superior, revise la decisión recaída a los efectos de modificarla o sostenerla. Son dos las alternativas. Por ejemplo, aquí estamos ante una disposición legal que dice tal y tales autos interlocutorios son impugnables, tales otros no. Únicamente estos. Lo que siempre es impugnable por el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, es la sentencia condenatoria. Esa siempre va a ser un derecho de ejercicio de las partes, de la parte acusada en este caso, y puede ser que haya sido insatisfecho también el fallo
para el Ministerio Fiscal y siempre va a haber derecho a una ulterior instancia. Las sentencias son actos definitivos que son esencialmente recurribles y algunas resoluciones judiciales también son recurribles. Cuando tres condiciones: que la ley lo determine, segundo, que causen un agravio y que tiendan a obtener una nueva resolución que permita la modificación de esa resolución. Esencialmente es una resolución jurisdiccional, por eso con los actos de las partes nadie puede recurrir. Lo que uno puede recurrir es lo que el órgano jurisdiccional realiza. En segundo lugar, siempre cuando hablamos de prueba y cuando hablamos de todos los demás institutos que estamos analizando, tiene que ser el que pida legítimamente legitimado para pedirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque el proceso legitima en primer lugar a las partes esenciales. El juez no es parte, el juez es el tercero imparcial. Y también en algunos casos autoriza a otros terceros legitimados, como el particular damnificado, como el actor civil, como el civilmente responsable, como el asegurador en garantía, también a recurrir a alguna resolución que se trate en ese proceso. La tercera condición es que se haga en tiempo y forma. Temporalmente, por aquel principio de continuidad que tiene el proceso y de preclusión, los términos establecidos para recurrir los dice la ley y a partir de allí son términos perentorios, o sea, no ejercitados dentro de ese lapso de tiempo, cae la posibilidad de legitimarse para recurrir. En cuarto lugar, forma es algo que es esencial en los recursos. Hay ciertas condiciones que específicamente se imponen en los remedios de apelación, que deben estar fundados, que deben estar hechos concretando el agravio, y algunos otros con más complejidad, como los recursos que son ante la casación, que requieren algo más que eso, requieren la reserva hecha para recurrir, haber advertido que se iba a recurrir en tiempo y forma, haber estado legitimado para recurrir, es decir, se va a hacer un análisis completo de la procedencia o no del recurso. Por eso el recurso se interpone ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución. El recurso se interpone ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Este órgano tiene un principal objeto, que es verificar dos o tres aspectos del recurso, no el fondo del recurso, porque si no sería juez del propio recurso. Pero sí tiene que verificar que quien lo haga se encuentre legitimado para hacerlo. En segundo lugar, si tiene algún agravio, porque nadie puede admitir un recurso per se. Si no hay ningún agravio, no busca una nueva resolución judicial, sino busca proseguir un proceso, puede ser denegado. Hay un salvavidas que hay siempre en estos casos, porque en todos los supuestos de recursos donde se ingresa la petición y esta es denegada, cabe interponer ante el órgano superior
un llamado recurso de queja. ¿Qué significa queja? Que la parte afectada, agraviada, ha entendido que fue mal denegado el recurso por parte del juez, que aquí acostúmbrense a hablar dos textos romanos, el aquo y el aquem. Aquo es el tribunal inferior, aquem el tribunal superior. Yo no uso latinazgos, pero esto lo van a usar mucho porque siempre existe en los vocabularios judiciales el aquo y el aquem. Aquo, tribunal inferior, que dictó la resolución, aquem, tribunal superior. Entonces, otra pregunta, profe. Perdón sí. que lo interrumpa, pero No, quiero ir haciendo preguntas mediante, vamos adelantando. Yo leí de Caputo Tártara, por ejemplo, cuando él habla del aquo y del aquem, y dice que en el caso de, por ejemplo, de una revisión, no estaríamos ante un verdadero recurso, porque él dice que recurso es recorrer un nuevo camino, y en este caso quien resuelve es el aquo y no un aquem. No te termino de entender, a ver. ¿Será que te escapaste de la cátedra y te fuiste a la otra? No. Esto será descontado en puntaje, sí o sí. Alguien que se escapó para la otra cátedra y te has contaminado procesalmente. Menos mal que se cortó. Se puso celoso. Profe. Somos amigos con Caputo. Somos amigos con Caputo. No, la broma siempre la hacemos entre que hay dos cátedras y que, bueno, la nuestra es la mejor, por supuesto, pero eso lo sabe él también. Pero volviendo a la pregunta de Ami, ¿tenés sonido, Ami? Sí, profe. Bueno. Cuando te habla de revisión, eso no es un recurso, porque nadie puede recurrir una sentencia firme. Esto se llama acción de revisión. Es una acción autónoma que va a atacar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Vos tratá de seguirnos paso a paso, porque hay alumnos que por ahí todavía no vieron las partes esenciales de recursos y estamos ya casi en cosas juzgadas, si no tendríamos que hablar de cosas juzgadas hoy. Y ese no es recurso, aunque muchas veces los libros y los textos en general dicen que es un recurso de revisión, pero no es recurso. Y cuando hicimos este proyecto de código que se aprobó definitivamente, que es la ley 11.722, salió está como acción de revisión dentro de cosas juzgadas y no dentro de los recursos. ¿Está bien? Sí, profe. Después lo mismo, igual también me pasaba con aclaración, pero bueno, ya después lo leeré y lo iré entendiendo mejor. Se sigue cortando, ¿no? Mandamos Sí. el otro día a una bibliografía muy extensa, para todos sirve esto, que es Hitters, el Tratado de los Recursos, que es muy bueno. O por ahí te tiré ese de Giovanni Leone, que es casi para mí la obra en que nos hemos formado casi todos los procesalistas. Y también está el trabajo de Clarea Olmedo o el trabajo de Vélez Mariconde. Cualquiera de las obras de esto responde bien a explicar lo que es recurso. Pero déjenme terminar estas cuestiones que estoy poniendo, porque como les decía, estamos en una descripción
de ciertas condiciones elementales. Y por eso decía que hay recursos muy simples, donde las condiciones elementales son la interposición y el agravio, y hay otras en donde también hay que ver y verificar otras condiciones por las cuales se hace el medio de impugnación. Y también les había dicho que es necesario que ese análisis de admisibilidad del recurso lo haga el juez acuo. Y el juez acuo puede decir, concédese el recurso interpuesto por la parte tal, o puede decir, rechácese el recurso por extemporáneo, por carecer de legitimidad, por falta de fundamentos, y dejarlo en esa condición de suspenso. Con lo cual le expliqué que hay una tabla de salvación que se llama la queja. La queja es la posibilidad de ir de hecho al Tribunal Superior. Por ejemplo, si la sentencia fuera de un tribunal correccional, a la Cámara de Apelación. La sentencia proviene de un tribunal criminal al Tribunal Superior, que es el Tribunal de Casación. Y se hace una queja formalmente para que el ACUEM, el Tribunal Superior, revise la denegatoria que en alguna suposición puede haber estado mal denegado el recurso. Muchas veces se establece una conducta que dice, no, este recurso está mal denegado. Y por lo tanto, concédase el recurso. Esto puede provenir de inmediato y el mismo tribunal que concedió el recurso, abocarse significa que se convierta en el tribunal que va a resolver la cuestión. Y entonces Profe, va a analizar. Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Yo soy Fausto, estoy sin cámara porque me anda mal el internet y si no, no oigo bien. Me quedó una duda con respecto a cuando dijo que la cosa juzgada no puede recurrirse cuando es una sentencia definitiva firme, pero cuando, digamos, ¿cuándo se entiende por sentencia definitiva firme de un tribunal inferior? Digamos, ¿qué es lo que me determina que pueda o que no? Una sentencia es definitiva, en primer lugar, cuando nadie ha impugnado su resolución. Es decir, cuando a las partes los ha conformado esa resolución. O en segundo lugar, cuando la sentencia ha transcurrido los días necesarios para que se pueda impugnar y después de notificada las partes no han objetado la sentencia. Y en tercer lugar, que es lo que les dije en el comienzo con la definición, cuando alguien que intenta introducir un recurso no está legitimado para hacerlo. Así de sencillo. Ahí, cuando se han agotado las instancias, esto puede suceder en la instancia de primera instancia, en la instancia del ACUEM o en una sentencia extraordinaria. Allí se agota la posibilidad recursiva. Y cuando se agota la posibilidad recursiva, lo que sucede es que la sentencia adquiere autoridad y firmeza. Esa firmeza y esa autoridad es la que define la cosa juzgada. Y entonces allí no hay recurso contra esa sentencia. Por eventuales supuestos que la ley los clasifica y están previstos, hay cuestiones que permiten revisar la cosa juzgada. Y esto lo vemos la clase que viene. ¿Está claro? Bárbaro. Muy, muy claro. Sí. Te agradezco. Perdón, No. También puede ser consentida, con lo cual, a pesar de que no haya transcurrido el tiempo, también adquiere firmeza. Claro, sí.
Yo les voy a dar un ejemplo. La sentencia penal condenatoria, cuando condena a alguien a una pena que sea igual, que sea menor a la pedida por el fiscal, menor de la mitad de la que pide el fiscal está legitimado a recurrirla. Tiene legitimación, pero porque lo dice la ley eso. Pero si el fiscal ha pedido una pena y esta no es inferior a la mitad de esa pena, no es posible recurrirla porque el fiscal ya ha ejercido y agotado su derecho recursivo. Esto salvaguarda del principio de mayor desgaste jurisdiccional. Es decir, que el fiscal tiene intereses que representan la sociedad, pero no los puede ejercer más allá de lo que la ley le autoriza a ejercerlos. Ahí vieron ustedes acá que estamos analizando los medios de impugnación. Tuvimos hace poco una sentencia pública que fue el caso Chocobar, un policía que está siendo juzgado. Todavía la sentencia no quedó firme porque se dictó la sentencia y tiene la posibilidad de impugnar la sentencia tanto el propio imputado, porque aspira a que sea absuelto, el propio interesado por parte del querellante en la capital federal. No se olviden que esto está siendo juzgado en la capital federal, que hay querellante, no hay particular damnificado. O puede hacerlo también el abogado defensor en su calidad de asesor técnico del imputado. Y si el fiscal pidió una pena de homicidio simple, ahí tiene motivaciones suficientes para decir, no, esta pena que le han interpuesto es una pena inferior a la que yo he pedido. Es decir, está legitimado para impugnarlo. Este caso es un caso muy difícil de resolver. Lo estamos tratando solamente con los medios que nos marcan las publicaciones periodísticas. Pero según lo resolvió el tribunal, encontró en el sujeto acusado que habría, digo porque la sentencia no está firme, habría actuado en exceso de su legítima defensa de propia o de terceros. No debía haber actuado del modo que lo hizo, pero le aplicó la figura culposa. No lo hizo exprofeso, no tiró para matarlo, tiró para tratar de evitar una persecución. Pero cuando uno hace un hecho de esta naturaleza, tiene que cumplir con los reglamentos establecidos para el uso del arma de fuego. Y entonces, en estos supuestos, el uso del arma de fuego fue imprudentemente utilizada. Pudo haber hecho disparos al aire, pudo haber hecho cualquier otra actitud, y esto para el juicio del tribunal, no es un juicio mío que hago, sino es el tribunal que dice, no, aquí él no cumplió con las reglamentaciones del uso del arma de fuego. Y eso de tener un arma de fuego es un elemento riesgoso y peligroso como para no utilizarlo regularmente. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bueno. Y últimamente es el supuesto de las acciones. Hay también cuestiones que a veces se utilizan como en algunas leyes se han utilizado y se siguen utilizando, como el recurso de habeas corpus, como el recurso de amparo, o como el recurso de habeas data, o como el recurso de revisión. Todos esos, salvo el habeas corpus, que en algún supuesto puede operar como recurso, el amparo no es un recurso, sino es una acción de amparo.
el habeas data no es un recurso, sino es una acción de habeas data, y la revisión no es un recurso, sino que es precisamente lo que les dije hoy, un medio para que se violente o se rompa la cosa juzgada. En realidad, los errores que puede cometer una decisión jurisdiccional son de dos clases. El error injudicando, que es errores en el juicio lógico, o error en el derecho aplicado. Vean ustedes que dos cosas distintas. Error en el juicio lógico y en el error en el derecho aplicado. Y hay otros errores en la resolución impugnada que pueden ser el quebrantamiento de formas en la propia actividad procesal que se haya desarrollado o actos viciados. Es decir, el juez, el tribunal, introdujo como elemento de juicio actos que no podían ser admitidos por haber sido extemporáneos, habría decaído el derecho de ejercitarlo. Vean ustedes que los digo también usando ese latinazgo porque los textos van a encontrar ese uso, ese vocablo. Error en el juicio es error injudicando y error en el procedimiento es error procedendo. ¿Qué es error en el juicio lógico? El error en el juicio lógico es el desarrollo motivacional que tiene el juez en el condicionamiento que da para fundamentar una interpretación de un hecho. Los hechos son sagrados en el proceso y la interpretación de esos hechos nunca puede estar hecha contrario a la lógica y a la experiencia. Las reglas de la sana crítica llevan necesariamente a una coincidencia entre el hecho y el desarrollo posterior. Si un testigo dice no estoy seguro de haberlo reconocido al imputado, pero creo que es ese, puede ser ese, y el juez dijo, bueno, este testigo dijo que es el imputado, es el autor. Eso es un error de naturaleza lógica. El imputado, el testigo nunca dijo, ese es el autor. Es como si a alguien le exhiben un documento y lo recibe y observa, esa puede ser mi letra, pero no es mi letra. No sé si es mi letra, no sé si es mi firma. La desconozco, pero puede ser que sea mi firma. Ah, bueno, entonces es su firma. Eso es un error lógico del juez. No hay nadie que pueda aseverar que si dijo no sé si es mi firma, y si dijo puede ser, que alguien diga, entonces si dijo puede ser, es que es. Como los reconocimientos en rueda de detenidos. La rueda de detenidos es una actividad de la etapa generalmente penal preparatoria, donde el fiscal forma una rueda entre personas parecidas y que la persona indique si dentro de ese grupo de 5 personas se encuentra el imputado o a la persona que él imputa. Y el que va a reconocer dice, no, mire, pasó mucho tiempo, yo ya no puedo reconocer si es él. Para mí está cambiado, para mí es distinto, pero puede ser, y sí puede ser, pero como no. El juez no puede hacer un razonamiento diciendo la imputación que le hace al testigo que puede ser el autor. Eso es carencia de juicio lógico. El otro, el error en el derecho aplicado es como hablamos a veces de aplicar erróneamente una norma penal. Es decir, considerar que el hecho es así con esta figura donde no está el hecho encuadrado en esa figura. Al imputado
indagaron por robo y el juez lo pone en condición de imputado de un delito de robo en poblado y en banda. ¿De dónde sacamos esta circunstancia fáctica si no está dentro del cuadro del encuadramiento legal para la relación de coordinación y coherencia, el correlato entre el hecho imputado y la sentencia? Entre el hecho imputado y la sentencia debe haber una correlación. ¿Saben lo que es esto? La correlación entre la imputación, el hecho probado y la sentencia. Pero si la imputación es por un delito distinto, robo, el juez no puede decir esto es robo en poblado y en banda. Y esto es agregar a la figura típica que corresponde a la imputación a un hecho distinto. Si bien el juez es soberano en la aplicación del derecho, lo tiene que hacer de acuerdo al resultado del hecho y no a su juicio caprichoso o un análisis que no sale de un momento procesal alguno. ¿Se entiende esto último? Es que no haya una falta de adecuación típica, que haya falta de adecuación típica, que el juez no sepa adecuar típicamente la figura que corresponda. Es decir, puede entender una figura distinta, pero tiene que hacer un razonamiento lógico de esa figura. ¿Se entiende? En general, los medios de impugnación, la clasificación que van a encontrar siempre son en los códigos, son los medios ordinarios y extraordinarios. Es la primera clasificación que se hace de estos recursos, entendiendo a los ordinarios aquellos que se encasillan en tribunales AQUEM y que están destinados a una modificación de las que he hablado hasta ahora, que están como ordinarios el recurso de aclaratoria, de revocatoria, de apelación y de casación. Y dentro de los llamados recursos extraordinarios están, en primer lugar, los recursos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Superior Tribunal de la provincia o Suprema Corte, como acá en la provincia de Buenos Aires, los de inaplicabilidad de ley, los de inconstitucionalidad y los de la nulidad de los artículos 168 y 171 del Código de la Constitución Provincial. Ahora son 161 y 189, creo, con la nueva modificatoria de la Constitución Provincial. Ya vamos a ir a esos recursos. Y finalmente está el recurso federal, llamado federal, que es el recurso de inconstitucionalidad en el artículo 14 de la Ley 48. Estos recursos son ya más recursos de más jerarquía de trabajos y no podemos entenderlo como un recurso que es fácilmente lograr una modificación. Alguien me pregunta si puedo repetir esto. Sí, cómo no. La primera, voy a repetir todos, tanto lo extraordinario como los ordinarios. Dentro de los ordinarios está la aclaratoria. Este recurso de aclaratoria está hecho en base a que la resolución o la sentencia esté en alguna forma con alguna parte oscura o dudosa y que no se haya fijado
correctamente la resolución. Este recurso de aclaratoria es un recurso que procede ante el mismo tribunal. Por eso es que a veces algunos le llaman, no es un recurso, es una impugnación ante el mismo tribunal para que aclare un punto oscuro o dudoso. Generalmente, cuando se interpone este recurso de aclaratoria, se tiene que interponer conjuntamente con el recurso de apelación, porque si se es denegado la aclaratoria, vamos a recurrir por agravio a la instancia superior. Pero estos medios de impugnación de aclaratoria y revocatoria son medios de impugnación ante el mismo tribunal. El de revocatoria o reposición, llamado así en el artículo 436, procede contra todas las resoluciones dictadas por el juez ante este órgano para que las revoque por contrario imperio. Esto tiene que ser fundado. ¿Y por qué debe ser fundado? Porque a lo mejor existe una nulidad o un acto que no haya sido verdaderamente tenido en consideración por el juez, o haya omitido el análisis de alguna cuestión procesal que el juez lo deba modificar. No cabe revocatoria o reposición contra la sentencia definitiva. Esto que quede claro, porque estos recursos son sin para revocarlo por contrario imperio, sin demasiada tramitación. Y la resolución que recaiga, cuando el juez repone, bueno, ya está hecho ejecutorio, salvo que se haya puesto, como yo les he dicho, conjuntamente con el de apelación. En todo caso, estará con efecto de concesión para la otra parte. Luego tenemos el recurso de apelación. Estos recursos de apelación son de dos condiciones. Uno puede ser contra autos interlocutorios, es decir, contra decisiones dictadas por el órgano jurisdiccional que estén habilitados para recurrirlo durante la investigación penal preparatoria o las decisiones que se declaren apelables dentro de esa etapa. También contra las sentencias del juicio oral en lo correccional, como contra la sentencia de juicio abreviado o el juicio directísimo en cualquiera de estos casos. Recursos de apelación son para ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de cada departamento judicial. En el recurso pueden intervenir dos jueces si hay coincidencia de opiniones, y si hay divergencia se podrá integrar por un tercer juez. Este recurso siempre hay que interponerlo, el de apelación, dentro del plazo de 5 días de notificado, y en caso de sentencias definitivas, en caso de ser recurso de apelación contra sentencias definitivas, el plazo se extiende a 20 días. Esto es porque allí hay que fundamentar con más profundidad las cuestiones que tramiten ante el ACUEN. Les aviso para que no tomen detalle de todo lo que estoy señalando, que eso está en los artículos 400, van desde los artículos del Código, ya les estoy dando el artículo del 421 a el recurso, el último recurso extraordinario 496. Les aviso que lean en el código, esto lo harán también en las distintas comisiones, porque este trámite es muy importante de los distintos tipos de impugnación. No quiero rellenarlos a ustedes en muchas cuestiones que tienen necesidad de dar una
una lectura previa, ¿no? Siempre los plazos son de 5 días. El de reposición es posible de interponer dentro del tercer día, es decir, debe ser dentro del tercer día. El de apelación será dentro de los 5 días, y como les dije, en las sentencias, en caso de sentencias de tribunales correccionales, son 20 días. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, me pasó que cuando leía el código, por ejemplo, en el artículo 109, cuando habla de la rectificación, dice contra resoluciones, pero no me especifica qué tipo de resoluciones. O sea, que en ese caso aplicaría para todas las resoluciones judiciales. No. Yo recién lo acabo de señalar a mí. Las resoluciones que lo autoricen. ¿El de reposición o el de apelación me dijiste? Estoy hablando de... No, el de rectificación. Artículo 109. Sí. No, ese durante el trámite que se esté realizando es posible oponerlo fundando en cuál es la reposición que se pretende obtener y cuál es el error, pero no, dije no contra las sentencias. No contra las sentencias. Siempre el principio básico... Perdón, doctor. El de rectificación está hablando a mí, que está fuera del ámbito de recurso. Es cuando hay algún término oscuro de una resolución, una sentencia, para aclararlo puntualmente, no buscar que se devuelva. Porque por eso, me parece que la confusión está con el recurso de... Sí, de aclaratoria o revocatoria. ¿Eso decís, Ariel? Sí, me parece que a lo que apunta Ariel es la diferenciación entre la aclaratoria como medio que se utiliza cuando, por ejemplo, hay un error en cuanto al nombre de la persona que está imputada o que se venía hablando de cierta pena y después se equivocaron y pusieron otro monto de pena, distinta a la reposición, que lo que se busca es pues, revocar por contrario imperio lo que se resolvió anteriormente. Exacto. Por eso les decía, cuando se pone el recurso de reposición, hay que interponerlo conjuntamente con el de apelación, si hay agravio, porque si no, es dentro de los 5 días y el otro es dentro de los 3 días. Cuando el tribunal resuelve después de los 5 días, no puedo ir por apelación porque ya se me venció el plazo por apelación. ¿Entendieron esto? ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, las apelaciones tienen, el tribunal puede tramitarlo, este recurso, es decir, prorrogar los plazos para resolución. El recurso hay que interponerlo bajo sanción de inadmisibilidad con la indicación específica de los motivos de agravios y fundamentos. Escuchen bien esto. Los agravios es la disconformidad que la parte recepciona del fallo, de la resolución o fallo. Acuérdense que apelación era también sobre las resoluciones que admiten este recurso. Por ejemplo, una resolución cautelar, la prisión preventiva, es recurrible. Admite este recurso. Admite el recurso de apelación. En consecuencia, la parte que lo interpone tiene que decir qué motivos lo agravian y cuál es el fundamento para decir que lo agravia esa sentencia. Vamos a suponer... le dictan la prisión preventiva a una persona por hurto simple y le dice, mire, esta persona tiene una pena menor a de la que admite la ley para poder dictar la prisión preventiva.
no es una persona que se vaya a fugar, es una persona que tiene, que no va a obstaculizar la administración de justicia. Esto se vio mucho en todos estos casos que hubo de delitos que se imputaron a exfuncionarios públicos y que naturalmente las personas, a muchos de ellos, les denegaron la admisión de la apelación o les rechazaron la apelación porque había o peligros procesales o porque podía existir la posibilidad de fuga. En todo caso, el agravio tiene que decir, no, mire, esta persona está arraigada, tiene domicilio, tiene familia, tiene trabajo, no se va a profugar por una causa de menor entidad. Y puede ser que el tribunal haya dicho, bueno, sí, está bien, esta persona merece ser excarcelada y dejada puesta o otorgarle un arresto domiciliario, como ha sucedido en muchas causas, hasta la sustanciación del juicio definitivo y hasta que la sentencia quede firme. Estos son medios de impugnación que se logran, pero hay que fundarlo. Esto tiene que expresarse el agravio y fundarlo. Y por el ACUO elevará las actuaciones al Tribunal Superior y allí a desistir la apelación impugnativa, y si el recurso, bueno, se puede dejar ya por firme la resolución. Es decir, si el recurso no tiene las características que exige el código para su admisibilidad, el tribunal va a decidir por sí, decir que sin más trámite, la sala que intervenga va a decir sin más trámite se rechaza el recurso. Se puede pedir la posibilidad de que el tribunal ACUEM habilite una audiencia para que las partes puedan expresar ante el tribunal una información oral para mejorar su impugnación, con más elementos que haya introducido en esa primera etapa impugnativa, y pueda lograr que los jueces mediten algunos otros extremos que la impugnación pueda habilitar a ser modificada. Esto se llama informe in voce, que las partes tienen la posibilidad de presentarse ante el tribunal e informar oralmente. En general no se usa esto y se prefiere expresar la totalidad de los agravios en una apelación correctamente fundada, con fundamentos fácticos y fundamentos de normas jurídicas. Bueno, y luego el tribunal va a dictar su resolución. En el caso de sentencias, como les dije, el tribunal correccional dictará la sentencia que corresponda. El recurso que ya empezó a tener mayores requisitos es el recurso de casación, porque este recurso requiere algún defecto grave que se trate en el proceso. Está en el artículo 448, cuya lectura les indico. Este artículo habla sobre inobservancia o errónea aplicación del precepto legal o doctrina jurisprudencial de la decisión impugnada. Ustedes saben que la jurisprudencia, en principio, forma parte de una generación reiterada de fallos que resuelven las cuestiones de un mismo modo. En el Tribunal de Casación, si hay un plenario de casación
ya resolviendo la cuestión de una misma manera en reiterados fallos, esto ya se puede llamar antecedente jurisprudencial que debe ser observado por el tribunal inferior. Aquí los motivos especiales de casación van a ser entonces lo inobservado como defecto grave del procedimiento o formas esenciales del proceso, y siempre que se haya reclamado en su momento en el momento del agravio la subsanación. Esto se llama protesta de recurrir en casación en el momento pertinente. O también puede ocurrir que haya en estas circunstancias o hechos nuevos que más allá de los que han estado examinados en el juicio, evidencian que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. Esto es importante. No confundan esto con revisión, sino que hay hechos nuevos que demuestren que el imputado no es la persona de la cual se le acusa, se delictivo. Este recurso se da, ya les dije, contra sentencias definitivas de juicio oral, el juicio abreviado y directísimo en materia criminal. Y también la casación es admisible cuando la Cámara de Apelación haya dictado una resolución que ponga fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen, denieguen la extensión o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso que se haya sostenido la extinción de la acción penal. También cuando denieguen... Se me cortó. Sí. Esto está en ¿Cómo es que se llamaba la revisión que solo podía hacer en caso de casación? Casación. Lo que podía ser casación es inobservancia o errónea aplicación del precepto legal o doctrina jurisprudencial o nuevos hechos o elementos de prueba que por sí solo, con los que hayan sido examinados en el juicio, evidencien que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. ¿Quedó claro? Sí, justo se me había cortado qué tribunal era. Sí. Estamos hablando de casación ya. Y que para los actos que se hayan reclamado tiene que existir una protesta. Por ejemplo, vamos a suponer en el juicio oral criminal, el abogado pide que no se tenga en cuenta el dictamen pericial por carecer de fundamento y el tribunal se lo rechace. Lo que hace el juez es, la parte interesada es hacer la protesta que conste en acta y que cuando conste en actas esto haya servido de base para la posibilidad de la utilización de ese agravio en casación. Les recuerdo lo que dijimos cuando hablamos de veredicto y les dijimos lo que hay en Secretaría del Tribunal que hace el juicio. Siempre se hace un acta y se redactan los hechos esenciales del juicio. No todo el juicio es oral, pero si alguna de las partes requiere que conste en actas alguna expresión específica que haya sido pronunciada en un momento del proceso, el imputado o el defensor o el fiscal tienen derecho a que conste expresamente en actas. Supongamos, cuando el testigo diga, lo vi entrar a la casa, ahí es el momento de decir que conste en actas, para que ese hecho, la respuesta del testigo,
quede definitivamente colectada ante una acta judicial que es firmada por todos los intervinientes, tanto por el tribunal como por las partes, como por el secretario. Y esto da fe de lo que ha sucedido. Profe, por ejemplo, si dice, lo vi entrar al bien inmueble, y en este caso está utilizando un término que no es normal, sino jurídico. En ese caso, aunque no sea relevante, porque nos estamos refiriendo a lo mismo, también se puede pedir para que quede como constancia de que la persona no es conocida de leyes, o para que quede claro cuál es el lenguaje que utiliza la persona. Bueno, ahí hay un debate de intervención fiscal y defensor e imputado. Puede que suceda un hecho anecdótico. Yo por eso siempre les decía que era interesante que ustedes fueran a juicios orales. Estamos en pandemia, ¿no? Esto nos limita en todo caso a la asistencia de juicios. Todos los años que nosotros teníamos las clases directas, los ayudantes y todos los colaboradores de la cátedra los acompañaban a ver juicios orales, que se aprende muchísimo porque se advierte la disputa en esa paridad de debates y las distintas connotaciones del debate. Allí en el mail que mandó el profesor Agustín, allí vieron que hay algunos casos esos son para leerlo con tranquilidad, algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anula y sanciona al Estado Nacional por alguna falla o error en la denegatoria de la doble instancia. El caso que mandó Agustín es esto: se trató de un acusado absuelto, era un chofer de micro que había sido absuelto en primera instancia, apeló el fiscal, había sido absuelto por homicidio culposo, apeló el fiscal, fue a la apelación, al tribunal de apelación, y lo condenaron. Y no le dieron luego posibilidades de recurrir esa decisión del Tribunal de Casación. Y aquí se da la necesidad del llamado doble conforme. El imputado tiene derecho a tener una doble oportunidad de revisión de ese fallo, sea de primera o sea de segunda. En el caso Casal pasa algo parecido. En el caso Casal, que hemos citado jurisprudencialmente, pasa algo parecido. Y acá, en el caso Casal, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien advirtió el error. Pero en el caso que citó Agustín en su jurisprudencia, que le remitió, es un caso del Tribunal del Pacto de San José de Costa Rica, el Tribunal de instancia de la Corte Interamericana. Cuidado que la Corte Interamericana, esto lo dice Hitters, no es una cuarta instancia. La Corte Interamericana es un tribunal que sanciona a los estados a reponer, a reparar o a legislar ciertas cuestiones que no están previstas y que la Corte tiene dicho que en algunos casos, la Corte Suprema nuestra, se puede hacer todas las reparaciones sin modificar el fallo, porque el fallo ya es una cuestión que ha quedado pasada en cosa juzgada. Recuerden cuando estudiaron internacional o cuando estudiaron constitucional que el pacto de los tratados internacionales admiten esta queja ante no ante la Corte, sino ante la Asamblea, ante la decisión intempestiva o alguna decisión que sea
perturbadora de un incumplimiento en el caso que estamos hablando. Es decir, uno hace la petición y esa petición puede pasar al tribunal de la Corte Interamericana. La lectura es tediosa, es cansadora porque es largo el fallo, tan largo como detallado. La lectura hay que hacerla con mucha paciencia porque uno va leyendo parte a parte una sustancial forma de expresarse. Interviene el Estado argentino, interviene la parte denunciante, es decir, que hay muchas instancias y muchos trámites, y lo juzga un tribunal internacional formado por jueces de distintos países. Bueno, pero no me quiero pasar esto porque ya estamos llegando al recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les doy como tarea que lean. Yo la clase próxima, antes de entrar en cosas juzgadas, voy a hablar de recursos extraordinarios. Pero por ahora les doy como tarea la lectura de estos artículos que están del 421 al 496. Y ahí dentro van a encontrar el 467, que es acción de revisión, pero que no está, si bien está dentro del capítulo de impugnaciones, no está como acción de revisión como recurso. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? por supuesto. Con respecto a usted habló del cronograma al principio. Yo lo estuve mirando y vi que dice que el parcial es el 14 de junio. Sí, Y dice sí. que es múltiple choice una parte, como fue el primer parcial, y un caso. Sí. Yo le quería preguntar si es así el parcial. Sí. Y es esa la Es decir, fecha. va a ser de acuerdo al cronograma, y si no tenemos ninguna, lo tengo acá en mis manos el cronograma. La clase del 14 está previsto, por eso digo que el 7 doy yo cosa juzgada y voy a dar recurso extraordinario. Bueno, Sí, el gracias. 14 es el parcial. No, esto para todos, que quede claro. Y la resolución de un caso práctico tiene que tener más agudeza para ver cómo dentro de ese tiempo ustedes pueden resolverlo el caso práctico, ¿no? Uno lo primero que tiene que leer el caso es leerlo antes de empezar a hablar. Leer cómo, Claro, sí, cómo resolvería este caso. Gracias, El tiempo, como siempre, va a ser de 2 horas, lo hemos usado, o de 1 hora y media, dependerá de la formulación que hagamos del caso. Sí, eso depende de que podamos contar con el tiempo necesario para evaluar de manera oral después. Sí. Pero todo se lo vamos a avisar con tiempo. Todos vamos a trabajar en conjunto, pero de lo explicado hoy, ¿a alguien le quedó alguna duda? Yo, profe, quería saber dónde estaba la impugnación por aclaratoria en el Código Procesal Penal, o si era del proceso civil, porque yo no lo encontré en el penal. En el penal está la aclaratoria, es un recurso que... Lo que pasa es que la aclaratoria no está regulada junto con el resto de los medios procesales. Está en el 109. En el 109 aparece. Como rectificación en el Código Procesal Penal. Sí, rectificación. Rectificación dice, pero en los manuales lo van a ver como aclaratoria. Exacto. Gracias. Pero esto está en las condiciones que llaman. Ustedes tienen que ya manejarse con el código, leerlo con bastante continuidad, para no perderse, no sentirse desorientados. Si bien nosotros no somos demasiado exigentes en cuanto a las horas y las
los términos, así, en general, como les dije, suelen ser de 3 días, 5 días, 20 días, de distintos plazos así, pero no, eso no lo vamos a preguntar, porque uno cuando lo primero que hace cuando tiene que interponer un recurso, va al código, se fija a ver cómo es el número de teléfono. Cuando uno quiere guardar todos los números de teléfono en la cabeza, después no, las llamadas son equivocadas. ¿Otra pregunta? Bueno, perdón, profesor, le hago una consulta. una cosa, ya te dejo, Emiliano, quería decirles una cosa, que tienen que manejar la noción de tribunal intermedio, que esto es importante en relación a lo que está explicando hoy el doctor Soria, porque piensen que una persona que en primera instancia es condenada o absuelta, y en segunda instancia, viceversa, el resultado, hay pérdida de uno de los distintos niveles en los que la parte puede recurrir. Entonces, si una persona es absuelta en primera instancia y después es condenada, tengan en cuenta que ahí cambia el sistema, porque tienen que tener en claro que el tribunal intermedio siempre tiene que intervenir, ¿sí? Piensen siempre en el supuesto de que una persona puede haber sido condenada en primera instancia y después absuelta en segunda instancia. Entonces ahí tendría un cambio en lo que es el sistema recursivo. Porque si nosotros apelamos a que después se tengan que conformar nuevas salas para poder resolver la situación de una persona, tiene que ser con una integración distinta. Cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reenvía para que se dicte un nuevo fallo al Tribunal de Casación Penal, tiene que ser conformando una nueva sala. Sí, un juez que ya se ha expedido y ha emitido opinión no puede volver a analizar el caso. Es decir, esto ya tiene que formarse con otros jueces, aun cuando sean dentro de la misma sala, con otros jueces que se integran en esa sala. ¿Quedó claro? Bueno, los dejo con el trabajo, que continúe, no se distraigan. Perdón, me parece que Emiliano Rojas tenía una pregunta, ¿no es cierto? Sí, profe, quería preguntarle con respecto a la impugnación de sentencia, que si bien no hay una acción de revisión, es decir, que es constante. Porque si se aporta prueba, por ejemplo, frente a un imputado que se había declarado culpable, pero finalizada la sentencia, se descubre pruebas de que no lo fue, mediante la acción de revisión se puede revocar esa sentencia, ¿puede ser? No, porque esa sentencia está sujeta a gravamen. Entonces, por eso no decimos que haya revisión, en ese caso, en la casación, porque la sentencia no está firme. En cambio, cuando hablamos de acción de revisión, la sentencia quedó firme. ¿Entendés, Santiago, Emiliano? Sí, perfecto. Está bien, claro. Bueno. Gracias. Nunca hay que perder de vista la idea del proceso autónomo. La acción de revisión es un proceso autónomo. Por eso recurso es dentro del mismo proceso. Bueno, los dejo con los colaboradores de la cátedra y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Adiós, doctor. Chau. Dale, profe. Gracias.